Buenas noches de nuevo, queridas amigas y amigos. Aquí tenemos nuevamente al doctor Manuel Martín Loeches para seguirnos hablando de su último libro, ¿De qué nos sirve ser tan listos? Y lo que le quiero preguntar, querido profesor Martín Loeches, de lo que me gustaría que nos hablaras es por qué, si somos tan listos, cometamos tantos errores a nivel individual como colectivo. Y antes de eso, vuelvo a repetiros que el profesor Martín Loeches es para mí el gran neurocientífico que tenemos en nuestro país, aunque haya otros, y que es catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en psicobiología y que ha trabajado en diversas universidades, tanto alemanas como británicas, y es autor, entre otros, de otros muchos libros de la mente del Homo sapiens, el cerebro y la evolución humana, y de El sello indeleble, que escribió conjuntamente con uno de los grandes investigadores del proyecto Atapuerca, el doctor Juan Luis Arzuaga. Bien, Manuel, hecha esa presentación, Sí, muchos conocéis a Manuel por los debates y participación de hace década y media en Cuarto Milenio y en Horizonte. pues sí. Cometemos tantos errores, Manuel. Bueno, sí. Bueno, efectivamente cometemos muchos errores. Hay varias posibles explicaciones para esto, ¿no? Por un lado, hay varios autores que dicen que el cerebro, nuestra capacidad intelectual, nuestro razonamiento, se ha hecho de una manera un tanto chapucera, es decir, se ha hecho sobre bases muy arcaicas, muy antiguas del cerebro, y por lo tanto necesita perfeccionarse. Eso es verdad. Esa es una posible razón. Por otro lado, hay un principio que descubrió un investigador en los años, bueno, descubrió, ya se conocía desde hace tiempo, pero lo formuló matemáticamente un lingüista en los años 50 que se llamaba Zipf, que habla de que nuestro cerebro se rige también por el principio del mínimo esfuerzo. Es verdad, esto se aplica a todas las especies, ¿no? Pero a la nuestra también, y además de una manera seria. Se puede demostrar que efectivamente intentamos esforzarnos lo menos posible. Cuando hay que esforzarse, se esfuerza, pero mientras no haga falta, no nos esforzamos. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro ocupa o pesa aproximadamente un 2% de todo el peso del cuerpo, es decir, es muy poquita parte, pero consume muchísimo, consume nada menos que el 20% de toda la energía que conseguimos del medio, es decir, es un gasto tremendo. Y eso de manera habitual y normal sin esforzarse. Cuando nos esforzamos, el gasto aumenta. ¿Hasta cuándo, Entonces, hasta cuándo aumenta? Es muy importante eso. Es decir, cuando uno aumenta hace poco, ¿eh? muchísimos... Aumenta algo más, aumenta como un 3% más cuando se está esforzando. Pero aún así sigue siendo mucho. Piensa que llega a prácticamente un cuarto de toda la energía disponible en el cuerpo, en el organismo. Y el cuerpo hay que mantener el corazón, los pulmones, la digestión. Es mucho el consumo de nuestro cuerpo, pero es que el del cerebro se lleva, yo te digo, en casos de cuando nos esforzamos, es prácticamente un cuarto, desde el 20% aproximadamente que está habitualmente consumiendo a un 23, 25, 24%, y esto supone muchísimo gasto. Entonces, intentamos evitarlo lo más posible. Vamos a nuestro 20%, que ya es bastante, y entonces lo que hacemos es, en nuestros razonamientos, mientras las cosas vayan bien, que normalmente es lo habitual, y podamos funcionar con el modo zombie, como dicen algunos, el modo automático, ¿no? Como dicen otros, ¿no? Con el mínimo esfuerzo, pues vamos funcionando. Y en ese mínimo esfuerzo, lo que empleamos normalmente, o lo que aflora y lo que aparece, son lo que llamamos sesgos, falacias del pensamiento, errores en el razonamiento, ¿no? Porque, y de hecho son unos principios muy curiosos. Si uno se va a Internet, esto es algo que recomiendo a los oyentes, a los que nos estén viendo, ¿no? Que se vayan a Internet y busquen sesgos del pensamiento. De verdad que van a pasar un rato muy divertido viendo las decenas y casi centenares de sesgos, porque a muchos les han puesto nombres
Yo algunos me los sé, otros no. De hecho, los nombres cambian según los distintos autores. Bueno, el caso es que existen muchos sesgos y efectivamente pensamos de esta manera. Es decir, tendemos, por ejemplo, a pensar que todo tiene que tener una causa. Y cuando la ciencia se dedica a estudiar los fenómenos naturales, ve que no siempre hay una causa o una intención detrás de las cosas. O sea, tendemos por nuestros sesgos a creer que todo tiene que tener un final, todo tiene que tener un final cerrado. Y la realidad pues, muchas veces no es así. Es decir, las cosas se quedan sin rematar, sin apuntar, ¿no? Tenemos el sesgo de creer, qué sé yo, que la autoridad, y esto es algo que puede estar muy de autoridad, de actualidad, la autoridad lleva razón. Porque nos hemos criado en nuestro desarrollo mientras éramos unos niños, haciendo caso a nuestros padres, ¿no? Y pensando que lo que decían ellos era sagrado y era importante y les creíamos y efectivamente así tiene que ser. Entonces, quien ahora ocupe ya de adultos el papel de autoridad, pensamos que lo que dice es cierto y es correcto, ¿no? No necesariamente autoridad política ni autoridad policial, ¿no? Sino, bueno, una autoridad como, por ejemplo, podía ser yo, aunque no es que algo que me guste mucho, pero podía ser yo en términos de la psicobiología. Yo podría ser una autoridad y si digo algo, pues de ese tema me tienes que creer porque lo digo yo que soy una autoridad, cuando no es algo que deba de ser así, no deja de ser un sesgo, porque yo como autoridad o no me puedo equivocar también o incluso te puedo estar mintiendo. Otro de los sesgos es que pensamos que la gente es honesta y que no nos va a engañar y por ahí vienen muchos timos. Bueno, total, en definitiva, estos no son más que ejemplos de la multitud de sesgos que tiene nuestra mente y que aplica cuando no está esforzándose en su máximo esfuerzo, que a veces lo hace y es por lo que tenemos tantas cosas que nos rodean, ¿no? En la vida actual, es decir, muchas cosas que nos rodean en cuanto a la tecnología, se la debemos, por ejemplo, a los viajes espaciales, al viaje a la Luna, ¿no? A todo ese esfuerzo que hicieron mentes en su momento, en su 24-25% de esfuerzo, consiguieron todo eso y gracias a eso tenemos muchos de los avances tecnológicos que tenemos ahora. Eso es algo que, ya digo, ocurre excepcionalmente, pero que ocurre. La humanidad ha ido saltando a base de estos esfuerzos puntuales, porque cuando no nos esforzamos surgen estos errores. Y fíjate, una cosa más, ya sé que me estoy enrollando mucho, hay una cosa también muy interesante. Cometemos estos errores y llegamos muchas veces a conclusiones erróneas, falsas, para explicar las causas de lo que ha ocurrido o de los fenómenos, por qué ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido lo otro. Y nuestro cerebro tiene además un mecanismo muy interesante, que es que cuando encuentra una solución a un problema o una razón de ser para algo, aunque sea falsa, pero se la cree como posible, se da un premio. Dice, ah, mira, ya he encontrado la solución. Ah, esta es la respuesta a lo que yo estaba buscando. Y ya no busca más. Se da un premio y además lo que hace que se grabe a fuego esa solución y al grabarse a fuego y considerarla nuestra, la vamos a defender a capa y espada. Es decir, muchas interpretaciones que hemos dado de los fenómenos de la historia o naturales, sean falsos o sean verdaderos, los hemos hecho nuestros y nos hemos agarrado a ellos. ¿Por qué? Y con esto termino un poco esta respuesta. Algo que dicen los expertos, que lo decimos mucha gente, es que el cerebro humano no está pensado para conocer la verdad. No es la verdad lo que le interesa. Lo que le interesa es estar a gusto con las explicaciones que se da o encontrar explicaciones que le tengan cómodo, confortable. Como dicen algunos, que es una afirmación que me gusta, el cerebro humano no está hecho para conocer la verdad, sino para ganar discusiones. Y esto es muy interesante. Independientemente de la Muy verdad. interesante. A mí me ha parecido una de las partes más bueno, todo el libro es interesante, pero eso, nuestro cerebro no busca la verdad. Eh, Correcto. pero ¿por qué? ¿Por qué se conforma tanto a nivel individual como a nivel colectivo? Hemos debatido, comentado el otro día con el coronel Pedro Baños, si todo lo que ha ocurrido en Gaza sería otro 11S, considerando que hay muchos que pensamos que la versión oficial del 11S, como la del 23F aquí, como tantas, o como la conquista de la Luna, la llegada a la Luna,
no es como nos la han contado. Bueno, es una característica de este canal, es decir, que sí, llegamos a la Luna, pero no lo que nos mostraron necesariamente no podía ser cierto porque no se la podían jugar, mostrando lo que ocurría si ocurría un desastre o tantas otras cosas. Pero bueno, Entiendo. siempre la cuestión es, lo normal es no buscar la verdad, sino la verdad para la mayoría de la gente es lo que le cuenta la televisión, papá Estado o lo que sea. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Tú ya has apuntado antes, pero sí, es esto difícil responder, pero yo creo que más o menos la idea es lo que comentaba también en la anterior conexión, que lo que mueve al cerebro humano son las emociones. Eh, y además especialmente las emociones sociales. Es decir, en eso nuestro cerebro ha desarrollado emociones que en otros primates son muy incipientes o no existen, ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos la culpa, la vergüenza, el orgullo, la arrogancia. Tenemos una serie de sentimientos emocionales que vamos buscando y otros que vamos intentando evitar, porque la culpa y la vergüenza nos hacen mucho daño. Y entonces esto es lo que mueve montañas, no el conseguir la verdad. Lo que pasa es que en el intento de conseguir estas emociones, bueno, imagínate el orgullo, ¿no? ¿A quién no le gusta sentirse orgulloso de sí mismo, de sus hijos, de su país, de su ciudad, ¿no? De sus ideas? Entonces, buscando esto, defendemos esto independientemente de si son verdad o no. Es decir, es algo que ocurre, por ejemplo, en muchos nacionalismos, ¿no? Hay gente que considera que su nación es suprema, es superior a todas las demás, ¿no? Y él, como miembro de esa nación, es, por lo tanto, un miembro de la especie humana superior a otros miembros de la especie humana. Esto no es verdad, o a lo mejor sí lo es, no lo sé, pero para ellos es verdad, y si es verdad para ellos, no puede ser entonces verdad para otros que sienten lo mismo, ¿no? Con lo cual, no estamos buscando la verdad, sino que estamos buscando satisfacer o conseguir emociones que nos hacen sentirnos bien. Y en eso ponemos el empeño, ¿no? No en conseguir la verdad, sino en conseguir sensaciones agradables. Que mejor, o sea, qué mejor o qué menos que sentirse orgulloso. Eso es lo mejor del mundo, sentirse, yo qué sé, con un placer inmenso, una satisfacción inmensa por lo que has hecho. Eso está muy bien. Entonces, esa es más o menos la cuestión, que lo que mueve el mundo son las emociones, no es la inteligencia, no es la búsqueda de la verdad, sino las emociones. Fíjate, yo siempre pongo de ejemplo, además lo comento en el libro, en la introducción, que si llegamos a la Luna fue por las emociones. Es decir, lo que llamaban la carrera espacial entre los americanos y los rusos era a ver quién llegaba primero a la Luna. Eso es lo que lo movía, no era una cuestión tecnológica, no era una cuestión de conseguir un logro científico, sino era una cuestión de quedar los primeros, de tener la nación de Estados Unidos que ha sido capaz de llegar a la Luna frente a otros, que eran los enemigos, los contrincantes, ¿no? Era el orgullo lo que lo movía. Y de hecho, la primera conversación que tuvieron los astronautas que llegaron a la Luna con el presidente Nixon en aquel momento, se hablaba de eso, del orgullo del ser humano, del orgullo de nuestra nación, en fin, se hablaba de emociones. Es por por lo que hemos mandado a la gente a la Luna y por lo que ahora vamos a mandar a la gente a Marte. Vale que luego puede tener otras ventajas, pero lo primero son las emociones. Si no, piensa en una cosa, si no fuera por las emociones, de hecho, no haríamos nada. Hay algo muy importante y es que las emociones son el motor perdón, el motor de todo. Por eso lo que mueve al ser humano, como digo, yo creo que más o menos queda claro, no es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de sensaciones agradables. Esa es la cuestión, como todo ser vivo. muy interesante porque fíjate, has estado hablando todo este último tiempo de lo que para mí es lo importante para el individuo, porque se dice, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y yo digo, y por delante de todas esas cosas es lo mío, qué hay de lo mío y qué hago yo. Es decir, Correcto. lo mío es también oye, hemos sido los primeros en llegar a la luna, oye, o sea, lo mío. Eh, ¿Cómo entronca eso? Tú has dicho muy bien la emoción, esa obsesión del ser humano por reafirmar su ego
por lo mío y por todo lo que considero mío. Se hable de familia, de patria o de lo que sea, o de ideas, mis ideas. Sí, piensa que a ver, hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Mucha gente piensa que la evolución humana se ha regido por la tecnología, ¿no? El conseguir cada vez mejores herramientas, y es lo que un poco ha desarrollado nuestro cerebro. Nuestro cerebro se habría hecho más grande, porque de hecho es muy grande, es 3 veces más grande que el del siguiente primate más cercano a nosotros, que es el chimpancé. Tenemos 3 veces, por lo menos la parte pensante, la corteza cerebral es 3 veces más grande, ¿no? Y mucha gente, como digo, piensa que esto es por la mejora tecnológica, pero no lo es. Realmente parece que lo que ha movido al cerebro a hacerse más grande es lo social, es la competencia entre los miembros de una sociedad o entre sociedades. El cerebro, fíjate, llegó un momento en la evolución, es lo que parece que ocurrió, en el que los seres humanos, los del género Homo, ya habían conseguido obtener los recursos del medio con cierta eficiencia, con cierta eficacia. Es decir, ya conocían el fuego o lo manejaban más o menos, ya conseguían la alimentación adecuada, se defendían adecuadamente de sus depredadores, porque tenían unas herramientas más o menos toscas o más o menos primitivas, pero bueno, explotaban bien el medio exterior. Y a partir de entonces no había mucho más que mejorar, salvo la convivencia, salvo lo que llaman la competencia social. De repente, la dificultad en el ser humano ya no era conseguir alimentos y defenderse de animales, sino conseguir el mejor estatus dentro de la sociedad, en la mejor posición dentro de la jerarquía social. Y eso era lo importante. Y eso es lo que parece ser, es curioso, hizo aumentar cada vez más nuestro cerebro. Se fue haciendo cada vez más grande porque el que tenía el cerebro más grande era capaz de pensar mejor en cómo obtener la mejor posición social y entonces dejaba más descendencia. Porque es que esa es la cuestión. Y eso ocurre además, ocurre en chimpancés, en primates de todo tipo. Quien está más alto en la jerarquía del grupo deja más descendencia. Es capaz o tiene la posibilidad de aparearse con más hembras, con las mejores hembras. En fin, somos animales, ¿no? Esto es un poco crudo decirlo así, pero es un No, poco la pero idea. Y oye, ve la historia. Quiero decir, desde las es tribus así, en ¿no? adelante, el jefe de Es, la tribu, luego el rey, son los que tienen un gran harén, que no exacto, lo pueden solamente, mantener. que no Exactamente, además tienen las solamente le mejores estimula, mujeres. sino que le permite fecundar a la mayor cantidad de hembras y prolongar sus genes a través de esas. Exacto, exacto. Pues esa es la idea. Es decir, lo que hizo crecer nuestro cerebro, ya digo, no es la tecnología, no es encontrar la verdad, es subir en la jerarquía social, ¿no? De ahí que eso es lo que nos mueve, porque en definitiva nuestros genes están que tenemos que intentar sentirnos orgullosos, porque el que se siente orgulloso, eso, entre otras emociones, ¿no? Sociales, lo que está ocurriendo es que está más alto la jerarquía social. Entonces, esa ambición, esas ganas de aspirar, esas ganas de hacer cosas por mejorar mi posición social, eso es realmente lo que nos mueve. Y claro, quien era capaz de conseguirlo era quien tenía el cerebro más grande, porque un cerebro más grande permite hacer cálculos y computaciones más grandes. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, o que suelo llamar mucho la atención, y es que no nos damos cuenta de lo complicada que es la cognición social que realiza nuestro cerebro de manera automática, lo hace él solo sin que queramos. Porque está preparado para ello. Fíjate que cuando estamos en una conversación, por ejemplo, entre dos personas, nuestro cerebro, el mío, por ejemplo, ahora está hablando, te está contando cosas y yo estoy tirando de mi memoria y de mi conocimiento para organizarlas, pero estoy teniendo en todo momento presente tu mente. Lo que tú puedes entender de lo que yo te estoy diciendo, lo que tú sabes, lo que tú piensas que yo sé, lo que tú piensas que puedes estar entendiendo. Es decir, y esto además nos ayuda mucho la mirada, el mirarnos unos a otros, el ir viendo los gestos, si esto va siguiendo. Cuando uno es profesor y da clases, esto lo haces además con grupos numerosos de gente y vas viendo si te están atendiendo, si los estás aburriendo, a la vez que tú estás trabajando en tu tarea, estás metiéndote en la mente de los demás y pensando en lo que ellos piensan sobre lo que tú estás pensando, si te están siguiendo o no. Es decir, es una dialéctica compleja entre unos cerebros y otros que estamos haciendo continuamente y sin querer.
sin querer quiere decir que apenas sin esfuerzo, sin más esfuerzo del habitual, del normal. Y esto es precisamente un ejemplo de cómo nuestro cerebro está pensado precisamente para esto. Mira, aquí pongo yo un ejemplo que suele ser muy gracioso, ¿no? O más o menos, ¿no? De cómo realmente estamos continuamente computando, calculando qué es lo que hay en la mente de los demás y cómo puedo conseguir manipularla para obtener mis objetivos. Y esto parece muy maquiavélico, pero es que es normal, es que lo hacen los niños, lo hacen los compañeros, lo hago yo con mi gente. Mira, cuando... Perdona, hasta lo hacen los animales a su nivel. Algunos, exactamente, y no sé. nosotros al nuestro, y además El con gato o el unas perro, me refiero. capacidades. Claro, porque además podemos meter dentro de nuestra mente, podemos meter la mente de otras tantas personas y saber cómo van a reaccionar entre ellos cuando yo diga o haga cualquier cosa. Todo eso lo puedo anticipar. Y eso lo hago de manera fácil, digámoslo así, automática y sin querer. Y es precisamente porque nuestro cerebro está pensado para esto. El ejemplo que yo mencionaba es cuando los alumnos o las alumnas quieren conseguir de un profesor por ejemplo, salir antes de clase o, por ejemplo, en nuestros grupos de prácticas se tienen que alternar, primero tienen un grupo y luego hay otro que se queda esperando hasta que le toca el turno. Entonces hay muchas veces que muchos se cansan, no quieren esperar, si quieren ir antes y entonces se inventan, qué sé yo, se inventan, muchas veces será verdad, pero otras no, pues que tienen médico, tienen que ir al dentista, tienen que sacarse el carnet de conducir, se tienen que ir antes. Y entonces me hace gracia porque siempre vienen a pedirme si se pueden quedar en el turno anterior para irse antes y me vienen y me lo piden con cara de pena. Con cara de pena. Me dicen, mira, es que tengo que ir al carnet de conducir y entonces a ver si me podría quedar en el turno anterior y salir antes. Y siempre le digo, y me lo tienes que pedir con cara de pena, tú dame la información y ya haré yo lo que sea necesario. Pero la cara de pena la están poniendo sin querer, sin darse cuenta, porque saben, su cuerpo, su organismo, su cerebro sabe que poniendo cara de pena incitan mi empatía, ¿vale? Y entonces van a provocar en mí una emoción negativa que es, hombre, yo sí, todo esto no lo pienso conscientemente, pero intentan provocar pena en mí para que yo les favorezca y les diga que sí, porque si no, voy a aumentar su pena. Todo esto, esta dialéctica ocurre continuamente entre los seres humanos, ¿no? Y ya digo, lo hacemos de manera automática, Sí, solos, pero sin que nadie perdona, nos diga nada. y es que tú, como observador del comportamiento humano, les observas y no caes en esa trampa de cuando digo no, me siento culpable. Bueno, lo intento evitar, que como ser humano también pues caigo muchas veces en las trampas, ¿no? Pero bueno, al menos esa me la sé y muchas otras, ¿no? Evidentemente. No son necesariamente trampas, ¿no? Fíjate, yo creo que es parte intrínseca de la comunicación humana, ¿no? El poner cara de alegría cuando quieres conseguir de alguien algo y que te parezca y que tú parezcas simpático, el poner cara de pena porque quieres influir en los sentimientos más profundos de esa persona. En fin, yo creo que eso es normal con nuestras caras, con nuestra actitud corporal, con lo que decimos, ¿no? Y de hecho, como dicen muchos autores, es algo que menciono muchas veces y en el libro aparece, nos enseñan a mentir desde pequeños. Es decir, como dicen los expertos, nosotros mentimos por lo menos un par de veces al día, ¿no? Casi siempre. Muchas veces decimos buenos días y no son buenos para nada, ¿no? Como dice un amigo mío, buenos días, bueno, dice bien o te lo cuento, ¿no? Porque es que realmente desde pequeñitos nos están enseñando a que existe lo que llaman las mentiras piadosas, a no decir la verdad siempre, porque si no vas a quedar mal, no es educado, no es correcto. Alguien te invita a comer y no te gusta lo que te ha puesto, no le dices que no te gusta, le dices que está muy bien, ¿no? Si lo ha cocinado él o ella, ¿no? En fin, todo ese tipo de circunstancias de lo que es el comportamiento social humano lo hacemos muy bien y es más complicado de lo que parece, más complejo al menos, ¿no? Porque como digo, son dialécticas complejas entre mentes, donde varias mentes están metidas dentro de la mía y yo las conozco, las manejo y las comprendo todas. Hay muchísimas cosas que cuentas en el libro que son importantes y como tú dijiste, algunas de ellas darían para un libro por sí mismas. Pero hay algo muy importante y es, si somos tan listos, ¿por qué nos hacemos adictos? Pero adictos a lo que sea, no solamente al alcohol, al tabaco, Sí, al sí, juego, sí, al sexo, a las redes correcto. sociales, a la búsqueda en Sí. Internet. ¿Por qué? Sí, a ver, la máquina no es perfecta, es fruto de la selección natural
Y bueno, pues tiene todavía sus ajustes. Hay un circuito que viene del tronco cerebral y que va a las partes frontales del cerebro, que son más o menos las que rigen el comportamiento humano. Y lo que hacen muchos de estos factores a los que nos podemos hacer adictos, las drogas, por ejemplo, que causan placer, no placer, causan el aumento de una sustancia que se llama dopamina, que mucha gente dice que tiene que ver con el placer. No es necesariamente el placer, es más bien lo que genera es una sensación de bienestar, de euforia, incluso de ganas de hacer cosas. Quien tiene mucho, el ser humano está muy alto en dopamina, es decir, tiene mucha iniciativa, muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de vivir. Por favor, explícanos qué es la dopamina. Es muy importante porque Sí, damos por sentados tú y yo lo hago sí. mucho en mis conferencias, en mis viajes, preguntar a la gente, ¿sabéis lo que es o conocéis tal cosa? Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. ¿Qué es la dopamina? Correcto. Muchas gracias, Enrique, por decirme esto, porque efectivamente damos por hecho muchas cosas que no es así. Mucha gente dice que la dopamina es una hormona, no lo es un neurotransmisor en realidad, es una sustancia química que utilizan las neuronas, algunas neuronas, para comunicarse entre ellas. Es decir, unas neuronas que están en lo que llaman el tronco del encéfalo, es una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, envía esta sustancia a algunas de las partes más avanzadas de nuestro cerebro y también algunas otras no tan avanzadas, digamos que están en un estado intermedio. Y sobre todo son estas últimas, las que nos mueven a hacer cosas, nos mueven a estar, a querer hacer cosas, a querer vivir, ¿no? Esta sustancia química es la que nos provoca esto. Lo que hacen las situaciones que aumentan la dopamina, es decir, aumentan la sensación, en definitiva, de querer vivir, de querer hacer cosas, es que lo hacen de una manera artificial, de una manera exagerada. De manera que cuando faltan, el cerebro se ha acostumbrado ya a esos altos niveles de dopamina, de querer moverse, de querer hacer cosas, de estar satisfecho, que cuando vuelven a los niveles normales nos parecen poco, nos parecen poca cosa. Y eso es muy negativo porque se genera una situación de depresión, de catástrofe, de hundimiento personal bestial, aunque era la misma dopamina que teníamos antes de habernosla potenciado con las drogas, ¿no? O con estas situaciones que lo aumentan, ¿no? Entonces, por eso nos hacemos adictos, porque queremos volver a tener esas sensaciones que hubiéramos tenido de no habernos drogado, digámoslo así. Eh, Drogado eh, con lo que sea, ¿eh? de una forma, Con claro, el exactamente. cigarro o con un trago Exacto. o con lo que sea. Piensa que hay muchas cosas que suben la dopamina, ¿no? El cigarro, como dices tú, las drogas en general, pero Es una también los drogadura estímulos. el tabaco. El tabaco, además es de lo más adictivo. Es curioso porque, como dicen algunos investigadores, es que es adictivo por sí solo, porque hay muchas drogas que nos hacen adictos, pero además nos consiguen efectos, nos cambian la mente, nos hacen tener alucinaciones o nos cambian el estado de ánimo o lo que sea y tal. Porque el tabaco no hace nada de esto, lo único que hace es que es adictivo por sí mismo. Bueno, es excitante, ¿no? En principio, pero no siempre, ¿no? Es ambivalente. Entonces, en cualquier caso, estos circuitos se ven ocupados por estas sustancias, por estas situaciones, y por eso nos hacemos adictos. Como te decía, hay otras situaciones que aumentan nuestra dopamina, que muchas de ellas son los estímulos sociales, la sonrisa de una persona, un toque en la espalda de un amigo, eso también nos sube la dopamina, los likes de Twitter y de las redes sociales nos sube la dopamina, y por eso también nos hacemos adictos a estas cosas, ¿no? Como digo, suben los niveles de una manera, pues muchas veces artificial, y cuando no tenemos esa sustancia o esa situación, volvemos a una situación normal que ya nos parece poco, por desgracia, y entonces nos hace infelices. Por eso somos adictos, básicamente, por estos mecanismos, ¿no? Pero me permite una mínima deriva y es, Sí, te hablaba antes de la adicción al sexo. Te pregunto, sí. ¿esa adicción al sexo tiene que ver más con lo mismo que los likes es gusto a hombres o gusto a mujeres? ¿Tiene más que ver con ese impulso o con ese impulso, con la autoafirmación del ego, etcétera, o con otro tipo de factores? No, a ver, yo creo que no creo que sea tan simple, ¿no? No, Muy no, por eso probablemente, te pregunto, sí, sí. yo te lo No, planteo no.
en plan blanco y negro para que tú Sí. propongas la escala de color. No, no. A ver, yo creo que son varios los factores que influyen. Efectivamente, lo que dices tú, y teniendo en cuenta que lo que nos mueve es lo social, pues en muchos casos será seguramente un tema de orgullo. El poder decirle a los amigos o a otras personas, ¿no? La cantidad de conquistas que has tenido, ¿no? Es O una a ti mismo posibilidad. decir, mira lo que A ti busco. mismo. A ver, piensa que cuando nos lo decimos a nosotros mismos, nos lo decimos a nuestro grupo. O sea, siempre, nunca estamos solos. Esto es algo que aprendí hace muchos años cuando estudié una materia que se llamaba psicohistoria por parte de un profesor que se llamaba José Luis Pinillos, el famoso José Hombre, Luis Pinillos, hace ya muchos años. lo Estuvo conocí. de moda durante unos años lo que llamaban la psicohistoria y como él comentaba, nunca estamos solos. Incluso Robin, ¿cómo se llama? Crusoe, cuando fue a la isla desierta, él iba con la sociedad británica de la que venía, ¿no? Y organizaba su mente y sus percepciones de esa manera. Como dices tú, cuando uno está orgulloso de sí mismo y a lo mejor no se lo cuenta a nadie, pero es como si se lo contara a alguien, ¿no? Cuando uno tiene muchas conquistas o ha tenido mucho sexo, pues evidentemente también está el factor del placer que se consigue con el sexo, evidentemente. Y hay que tener en cuenta también una cosa, muchas veces conseguir distintas parejas enriquece, esto es una cosa muy evolutiva y muy biológica, enriquecería nuestra descendencia. En la variabilidad está la riqueza, ¿no? Entonces, si tener una pareja es, digámoslo así, lo natural en el ser humano, pero si tienes muchas parejas, porque también es verdad que ¿cómo se llama? El tener escarceos amorosos también forma parte de nuestro bagaje amoroso, no solamente ser fieles a una pareja, sino tener alguna infidelidad, parece que es lo natural, y esto ocurre en muchos otros primates, pues esto también es verdad que aumenta la posibilidad de que la descendencia que dejemos con la nuestra y con otras parejas tenga más probabilidad de sobrevivir, de ser más fuerte, ¿no? De tener mejores adaptaciones, en el sentido de que la variabilidad es siempre la mejor opción. Si dejas descendencia con una sola persona y resulta que la combinación de esa persona conmigo no es la más ideal, pues si tengo otras opciones, pues siempre habrá más probabilidad de tener alguien de mi descendencia que sobreviva en casos de catástrofe o no, o de desastre, con más probabilidad que otras personas. Un poco esa es la dinámica, ¿no? Conseguir mejor descendencia, conseguir placer, el orgullo como emoción social, ¿no? Todas estas cosas seguramente explicarían esa adicción al sexo que pueden o que tendrán seguramente algunas personas, ¿no? Ahora, se me ocurre una estupidez que yo te planteo para que la analices como neurobiólogo. Yo diría, hombre, en las últimas décadas, en el último medio siglo, hemos dado un salto evolutivo, porque si yo me planteo, soy gay o soy lesbiana, no estoy buscando al hacer el amor con otra o muchas personas, no estoy buscando la descendencia, o si soy adicto a las redes estas de encuentros y cada día me acuesto con alguien distinto y además pongo remedios, preservativos u otras cosas, ¿me he liberado de esa esclavitud o no? Bueno, no sabría decirte. Yo creo que ese tipo de circunstancias tampoco son las más Son frecuentes. circunstancias que cada vez se dan más. No, bueno, Pero a ver, ojo, lo hay en... ojo, muy interesante, en nuestra Sí, sociedad, no en otras. sí. Bueno, se da también en el reino animal, ¿eh? También No, me ahí refiero, perdón, en ocurre... nuestra sociedad, hombre, por supuesto, hay homosexualidad y Sí, todo. Me refiero no en otras, pues dentro del mundo islámico y tal, que está prohibido, pues no se da tanto, claro, digamos, si se el prohíbe es tema de porque lo la hay, ¿no? Si no se plurisexualidad. prohibiera, afloraría más. Yo creo que hay un porcentaje de la población que efectivamente tiene pues ese como objeto sexual, no tiene el del sexo contrario, y que esto ha existido desde la noche de los tiempos y que incluso lo podemos ver en otros primates, ¿no? En el reino animal no es tan infrecuente, ¿no? Los contactos sexuales entre miembros del mismo sexo, del mismo género. No, pero ese caso, Bueno, pero el otro, lo que nos permite vivir en ciudades y las redes sociales de una pareja cada día, o sea, ¿qué implica eso con respecto a la esclavitud de los mecanismos que nos llevan a la reproducción? bueno, sí, sí. A ver, forma parte también de esas posibilidades del ser humano de liberarnos de muchas esclavitudes, ¿no? De hecho, cuanto Añadir más... otra.
Claro, a ver, cuanto más inteligente es una especie, menos esclavo es de sus genes, ¿no? De sus instintos. Afortunadamente esto es así. Y de hecho la especie humana es la menos esclava de su herencia genética, ¿no? Y se puede liberar de eso y de muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos un comportamiento muy flexible que nos permite variar en cómo vamos a hacer las cosas. Entonces no deja de ser sino muchas veces un signo de inteligencia, el poder variar en nuestro comportamiento, el poder liberarnos de lo que es un esquema siempre el mismo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, inteligencia, la definición de inteligencia es aquello que usas cuando no sabes lo que hay que hacer. Es decir, encontrar soluciones a problemas nuevos, ¿no? Entonces, de ahí que cuanto más inteligente se es, más variable se es en la conducta. Y de hecho, la especie humana es muy impredecible, todos somos muy impredecibles. Nunca sabemos, aunque tenemos una cierta probabilidad, ¿no?, de acertar, pero nunca estamos 100% seguros de cómo va a reaccionar cierta persona o cómo se va a comportar. Forma parte intrínseca de nuestra humanidad, ¿no? El comportarnos de multitud de maneras, ¿no? Algunas serán acertadas o tendrán éxito en algo, otras no necesariamente, ¿no? Pero ya digo, la variabilidad en nuestro comportamiento es algo intrínseco a nuestra especie. Forma parte de nuestra riqueza, ¿no? De nuestro acervo humano. Genial, Manuel, esto es apasionante, pero bueno, ya saben los seguidores de mi canal y a los que no les guste, pues es su problema de que yo tengo la limitación de Zoom de 40 minutos que no quiero superar, igual que no he monetizado el canal. Y siempre que nuestras amigas y amigas encuentren interesantes todas esas explicaciones tan sabias que tú nos das, seguiremos hablando otro día de todos los temas que tocas en este libro tuyo que recomiendo a todos para sí mismos y como regalo. ¿De qué nos sirve ser tan listos? Muchas Muchísimas, gracias, Enrique, de verdad. muchísimas gracias a ti y hasta la próxima. Y gracias por ser tan sabio, tan didáctico y tan buen amigo. Gracias. Un abrazo. Digo lo mismo de ti, tú también eres muy sabio, muy didáctico y un buen amigo. Muchas gracias, Enrique. Un Un abrazo muy abrazo grande. fuerte, profesor.